¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me da gusto poder estar con ustedes y poder tomar este tiempo. Ruego al Señor que sea un tiempo de bendición. La verdad es de que el propósito no es solamente el hecho que el pastor Alejandro pueda descansar y recuperarse, sino consideramos realmente importante este tiempo. Y mi intención y mi deseo delante del Señor es que su vida y mi vida el día de hoy sea edificada a través de su palabra, y bueno, que sea un tiempo bien aprovechado en la casa de nuestro Dios. Me gozo con el tiempo de la alabanza, de verdad, gracias hermanos, el poder cantar a nuestro Dios, alabarle, hacerlo con el entendimiento, con el corazón, y bueno, saber que el Señor recibe esta alabanza, pues nos motiva a seguir haciéndolo constantemente. Así que ojalá que ese tiempo haya sido también de meditación, de preparación para nosotros, y pues bueno, quiero animarle hermano en esta mañana a que vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a tener el desarrollo del estudio en el libro de los Hechos, capítulo 13. Bien, como se ha dicho, ¿verdad? Tendremos esta parte de tratar de animarles. Ese es mi propósito y mi aportación muy pequeña, en realidad, el día de hoy. Ustedes como iglesia definitivamente han tenido un proceso a lo largo de los años, lo continuarán teniendo junto y de la mano de su pastor y de cada uno de ustedes que están en esta iglesia. Nosotros que tenemos la oportunidad de venir, como en el caso, ¿verdad?, del pastor Genaro, pastor Macías, hermano Poncho, al final de cuentas entendemos que es solamente una pequeña aportación. Entendemos que no es el propósito venir y tratar de enseñar el gran tesoro que va a cambiar su manera de pensar. La verdad es que lo único que deseamos es confirmar las verdades que ustedes han aprendido a lo largo de estos años referente a la obra misionera, y que podamos encontrar una vez más esa motivación para permanecer fieles en el apoyo de la obra misionera. Así que lo que vamos a hacer hoy, como he dicho, no vamos a tomar realmente algo extraordinario y nuevo, sino de hecho vamos a tratar de profundizar en algo que ya conocemos y confirmar, amados hermanos, al menos esta gran verdad. Ustedes están tratando y este mes estarán tratando acerca de comprender y ser motivados en cuanto a la obra misionera. Mi función el día de hoy será tratar de llevarnos un poco hacia atrás y poder percibir que de hecho para que la obra misionera sea llevada a cabo se requiere una iglesia y se requiere de la gracia de Dios. Y aunque esto pareciera algo obvio y algo tan natural en el desarrollo, voy a tratar de explicar cómo es que de hecho nuestra naturaleza, o bueno, en la inclinación hacia nuestra antigua naturaleza, puede haber el problema que conforme avanzamos, de hecho, podamos perder la perspectiva correcta en cuanto a la obra misionera. Y es por eso que constantemente regresamos a la palabra. Y entonces el Señor con su palabra y su Santo Espíritu redirecciona nuevamente nuestros ojos y nos hace posicionarnos en el lugar correcto de cómo debe ser hecho, o confirmar si estamos en el lugar correcto de la obra misionera. Así que para ello vamos a leer por favor Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 5, y después de ello vamos a orar. Si quiere puede seguirme con su vista, por favor. Dice verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amado Señor y Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia una vez más, y Señor, queremos rogar, Padre, de tu ayuda, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en el estudio de tu palabra, ilumine nuestro entendimiento, que avive nuestro corazón, Señor, que como iglesia tuya, Señor, podamos comprender la relevancia, la importancia de la obra misionera, que podamos saber que es una acción la cual debemos realmente participar, en la cual debemos de sostener, en la cual debemos, Señor, de orar e interceder, y saber, Padre, que estamos involucrados de manera completa.
Así que, Padre, ayúdanos a nuestros hermanos, ayúdame a mí como siervo tuyo, Señor, para poder exponer tu palabra y que este tiempo retribuya en edificación y en un fruto agradable, Señor, para honra y gloria tuya. Así que, mi Dios, descansamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante, hermanos, ya que en el libro de los Hechos, como ustedes y yo podemos recordar, el Señor Jesucristo otorga la tarea ahora a la iglesia que ellos pudieran llevar a cabo la proclamación del Evangelio. Y aunque al final vamos a poder recordar y llegaremos a Mateo capítulo 28, no está por demás traer a nuestra mente la importancia por la cual el Señor establece la iglesia. Ahora, todo esto ha sido un acto totalmente lleno de gracia en el cual el Señor otorgó la responsabilidad a la iglesia primitiva de poder llevar a cabo la proclamación del Evangelio, y a través de esta proclamación la salvación sería impartida al mundo entero. Pero hemos de reconocer que tenemos limitaciones como todo ser humano, y es que simplemente el único que puede estar en todo lugar, el único que conoce todas las cosas y el único que puede hacer todas las cosas es Dios. Y nosotros simplemente estamos limitados a estar en el lugar en donde estamos, a hacer las cosas que están permitidas por la fortaleza y en la capacidad de nuestras manos, y realmente somos muy limitados en ello. Pero el Señor en su gracia ha llamado a varios hombres, los cuales conformamos esa parte de ser la iglesia del Señor, y otorga la responsabilidad y el gran tesoro de la predicación del Evangelio. El hecho de que Cristo había venido a esta tierra, el Hijo de Dios había otorgado su vida para el perdón de pecados, la salvación del hombre, y que a través de su gracia, siendo la muestra de amor del Señor, ahora el hombre tendría un método y una manera para poder reconciliarse. Así que esto daría esperanza a toda la humanidad y sigue dando hasta el día de hoy, hermanos. Aunque nosotros vemos el mundo cómo se pierde de manera natural bajo su inclinación, el pecado es algo que le atrae y comienza a quebrantarse cada vez más este mundo, hay algo que debemos estar conscientes nosotros como iglesia del Señor, y por eso seguimos esperando al Señor, porque mientras Él venga, su gloria debe ser expuesta y su gracia debe ser manifiesta, haciéndole saber al mundo que aún hay esperanza. Y es que el pecado tiene poder y el enemigo ha quebrantado esa condición en la cual el hombre vive, y el mundo en el cual vivimos está siendo quebrantado. Amados hermanos, esto no es más poderoso que nuestro Dios. Y aunque toda nuestra esperanza no está puesta en las virtudes que este mundo ofrece, esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador y poder vivir eternamente con Él. Tenemos que recordar una cosa: hace mucho tiempo estábamos perdidos y por su gracia ahora hemos sido encontrados por el Señor. Amén. Pero ese mensaje debe seguir siendo predicado. Ese mensaje, hermanos, no ha pasado de moda. Ese mensaje sigue salvando almas. Ese mensaje sigue llevando el perdón del pecado a la humanidad. Y ese mensaje ha sido puesto en la iglesia y es llevado a muchos lugares en los cuales no podemos ir y no llegaríamos nosotros, pero hombres que han sido llamados por el Señor están haciendo esta obra, y es nuestra responsabilidad seguir participando de esta obra misionera. Así que vemos en el libro de los Hechos cómo comienza la iglesia a desarrollarse, animada. De hecho, si lo podemos ver en los primeros capítulos, ellos estaban motivados y obviamente respaldados a través de lo que hermano Ciel nos leía hace un momento en Hechos capítulo 1 versículo 8. Ellos no irían con su propia fuerza. De hecho, el Señor otorgaría al Espíritu Santo, y esta promesa les otorgaría ese poder para poder ir y convertirse en testigos fieles del Señor, proclamando a todo ser humano la gracia de nuestro Dios. La iglesia comienza a desarrollarse, comienza a crecer, muchos hombres empezaron a creer, entonces comenzaron a ser salvos. Comienza una persecución, obviamente, ¿verdad? Y pienso personalmente, orquestada por el Señor para que esta verdad empezara a ser expandida. Y luego comenzamos a ver que ahora el Señor empezaría a trabajar de una manera muy clara y muy específica, llamando a ciertos hombres para la obra del ministerio, otorgándoles una responsabilidad directa. Y ya no solamente de manera implícita dentro de la iglesia, sino saliendo de la iglesia para establecer una iglesia a través del hecho de la proclamación del Evangelio. Y esa es la verdad que no vamos a poder quitar, porque considero que la gracia, la iglesia y la obra misionera
es como un ejemplo, de alguna manera, como una obra trinitaria. Quiero tal vez explicar hablando acerca de tres obras, no refiriéndome a la Trinidad en cuanto a la esencia de nuestro Dios, sino bajo una obra en la cual la gracia tiene que actuar, la iglesia tiene que actuar y la obra misionera se llevará a cabo y tienen que trabajar al unísono. Para ello entonces, hermanos, vamos a ver un poco lo que está sucediendo específicamente en Hechos capítulo 13. La predicación estaba siendo llevada a cabo, había un hombre el cual Herodes había puesto en contra de ello. De hecho, en el capítulo anterior se narra su muerte y comenzamos a ver que hay una lucha, ¿verdad?, en contra de lo que se estaba predicando. Pero vamos a echar un vistazo un poco atrás a los versos que se encuentran en el capítulo 12. Quiero pedirles, por favor, que vayamos hasta lo que es, estamos aquí, versículo 20 al 25. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora ve el verso 24, que es lo que me interesa para poder entender el contexto de lo que está sucediendo. Dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer realce en eso? El Señor, amados hermanos, estaba trabajando, el Señor estaba prosperando su obra, a pesar de aquellos que se contraponían a lo que el Señor quería. Dice el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que el Señor estaba multiplicando su palabra y estaba haciendo su obra, y todo iba en crecimiento. Pero en el capítulo 13 comenzamos a ver que el Señor comienza a hacer algo y empieza a hablar de una manera más específica para que la iglesia pudiera hacer más cosas. Ahora, ya había estado preparando este camino aquel hombre que era perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, ¿verdad? El Señor le había llamado, había tenido su encuentro con él había caído, había sido humillado, ahora estaba siendo preparado, y ahora que él servía al Señor, aparecemos en el capítulo 13 y vemos cómo el Señor le elige para ser enviado, para ser llevado con una misión especial en la predicación de la palabra. Así que este desarrollo nos hace ver cómo el Señor comienza a trabajar otorgando su gracia, tomando de su iglesia y enviando hacia una obra con una misión, o lo que llamaríamos nosotros la obra misionera. Así que para ello vamos a ver entonces el primer factor, amados hermanos, que se comienza a desarrollar desde el verso 24, y vamos a leer el verso 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, es importante para nosotros, amados hermanos, que el final de esto, por adelantarnos un poco, es que podemos observar cómo el Señor llama a esos hombres, Bernabé y Saulo, los manda a la encomienda. Pero hay algo que tenemos que poder comprender para visualizar cómo es que la obra misionera se lleva a cabo. Generalmente vemos a hombres como hermano Alfonso, que tendrán ustedes la bendición, si el Señor lo permite, que esté con ustedes una vez más y pueda traer las nuevas de las noticias de lo que el Señor ha hecho allá en la obra misionera en Krill. Pero es interesante, vemos un hombre el cual viene y predica, nos platica lo que ha sucedido, conocemos un poco el ministerio, la larga caminata, los años entregados, y podemos observar todo ello de una manera muy natural. Pero hay algo que no podemos ignorar, hermano, y es que sin importar quién sea el hombre que vaya y ejerza la obra misionera, no podría llevarla a cabo sin un factor importante: la gracia de Dios. Tengo la bendición de conocer tanto al hermano Alfonso como a Imer de ya bastantes años, como muchos de ustedes, y definitivamente el observar el ministerio y cómo lo desarrollan es algo sorprendente.
Algunos de ustedes también han ido, han caminado por horas, han visto las obras, han visto a los hermanos que se desarrollan. Algunos de ellos han crecido, otros se han desanimado. Bueno, a lo largo del año y de los años vemos cómo el Señor ha sustentado esto. Y aunque ciertamente el corazón del hermano Poncho es tan grande, y eso lo menciono con mucho respeto tomando el ejemplo del hermano Poncho, o aunque Imer, ¿verdad?, con un hombre no solamente grande de estatura, pero también con mucha determinación de hacer la obra, así como muchos de los misioneros que han hecho la obra misionera, podemos ver grandes virtudes en ellos, hermanos. Debemos de comprender una cosa: no hay un solo hombre que sea capaz de hacer la obra por sí mismo. Nadie. No importa que haya sido uno de los grandes hombres que despertaron en aquel momento en el cual la obra misionera tomó un gran auge y tuvieron a bien sacrificar todas las cosas. Algunos de ellos yendo a predicar, su familia muriendo en ese momento en la predicación, otros muriendo ellos, su familia continuando, y luego mueren también asesinados. Y podríamos hablar de demasiados testimonios, los cuales serían sorprendentes. Hombres confiando totalmente en la provisión del Señor, dispuestos a no tener absolutamente nada, sino simplemente el mensaje, y confiando en la provisión de Él, y siendo sorprendidos cómo Dios llevaba a cabo su necesidad y la proveía constantemente. Pero sabe, ni aun toda esta capacidad, ni aun todo este amor por dejar su casa, por dejar su nación, por dejar su familia, ni aun todo esto capacitaría a un hombre para poder cumplir la obra misionera solo en sus propias fuerzas. Y esto es totalmente importante. Cuando vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, podemos ver que el Señor está usando a la iglesia. Podemos ver cómo el Señor tocaba el corazón de hermanos, al grado que de hecho ellos estaban tan dispuestos a ver la necesidad de todos los hermanos y buscar una igualdad en sus necesidades, que fueran provistas entre ellos. Así que los que tenían más procuraban suplir la necesidad de aquellos que tenían menos. Y mi pregunta sería: ¿acaso no eso sería una iglesia totalmente amorosa, hermanos? Buscaban predicar constantemente, al grado que se reunían cada día en las diversas casas de los hermanos, tenían cultos, abrían las puertas de su casa para que más llegaran y escucharan del mensaje. ¿No es esto realmente una iglesia viva y despierta? Hombres como Pedro, que se levantaba y de pronto exponía el mensaje de la predicación y el evangelio, y la gente se quedaba atónita escuchando la autoridad con la que hablaba, y decía: wow, qué buen predicador, ¿no? Pero lo interesante es que no estaba resaltando todas las virtudes que estos hombres hayan tenido. De hecho, si pensáramos aún en los 12 y aún en los primeros cristianos, pudiéramos realmente reconocer que no eran los hombres más capaces hablando cotidianamente, al grado que fueron juzgados y les fue dicho: pues que no, estos son del vulgo, que estos no son hombres tan preparados y no son hombres tan letrados. Sin embargo, la labor fue otorgada a ellos y la iglesia comienza a desarrollarse solamente por una virtud, hermano, y es lo primero que queremos acentuar: que estos hombres y que la iglesia en Antioquía tuviera profetas, maestros, que la palabra del Señor creciera y se multiplicara, no era porque la iglesia era diferente al día de hoy, sino que era porque le sustentaba y pertenecía a la gracia de Dios. Hay algo que estuvimos estudiando a lo largo de hace 2 semanas, que ustedes tal vez definitivamente supieron en la conferencia de Doxa, y fue reconocer una verdad, y es que todo hombre está constantemente puesto, no está lejos, sino de hecho está cercano a poder fallar, porque al final de cuentas somos insuficientes. Porque siempre al final de cuentas, hermanos, no hemos llegado a un perfeccionamiento total como para poder jactarnos, como para poder decir: las cosas se hacen por mi fuerza, por mi manera, tengo una manera de llegar del corazón, mi manera de hablar. Hermano, la iglesia estaba prosperando por la gracia de Dios. Poder observar lo que el Señor hace a través de la iglesia,
poder observar que aún ese hombre haya muerto de esa manera, contraponiéndose por no llevar la gloria al Señor. Al final de cuentas no era el acto de decir ándele para que se le quite, ¿verdad? No, era simplemente observar que el Señor en su plan perfecto hacía que esta obra continuara solamente por su gracia, y en ningún momento será quitado esto. Se necesita la gracia de Dios para que toda obra prospere. Déjeme decir esto: sin la gracia de Dios, la iglesia no existiría. Y sin la gracia y la iglesia que llevaría esta gracia, la obra misionera, no existiría. Así que la gracia ha sido otorgada a la iglesia para que ésta pueda cumplir con la obra misionera. Para que la obra misionera pueda existir, debe existir una iglesia llena de gracia. Uno de los factores difíciles, y sobre todo hoy en día, es la comparación. Generalmente empezamos a comparar, a observar lo que tienen otros, lo que desean otros, lo que han logrado otros. Pero al final de cuentas, amados hermanos, debemos de comprender que toda persona que va en la lucha de conocer al Señor y de la proclamación del Evangelio no está en ningún momento en ninguna competencia contra nadie. Estamos buscando exclusivamente que el nombre de Cristo sea conocido y que la obra de Cristo en la cruz sea conocida y pueda dirigir el corazón del hombre al arrepentimiento. Y si en su gracia el Señor capacita una iglesia con mayor membresía, con mayores aptitudes, con mayores dones, es eso, es la gracia del Señor capacitando a esa iglesia para que pueda hacerlo. Pero hay que entender esto: nada de esto prosperaría sin que el Señor otorgara su favor, hermanos. Quisiera poder observar, y quiero pedir que ponga un separador por favor aquí en esa porción, y vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Este primer punto nos ayudará a entender, sobre todo, amados hermanos, y nos ayudará a cimentarnos nuevamente en el suelo. Okay. Nos hará poner los pies sobre la tierra, como se dice. Nos hará entender que si en algún momento yo puedo optar por hacer algo por la obra misionera o dentro de la iglesia, es solamente porque el Señor me ha permitido hacerlo. No hay lugar para la jactancia, no hay lugar para pensar que es hecho por nuestra propia mano o por nuestra propia capacidad, u observarnos como mejores o menores comparándonos unos con otros, sino que tan solo es la gracia del Señor siendo derramada en su iglesia para ser administrada, para llevarlo también a otros. Segunda a los Corintios capítulo 8, verso 1 en delante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué, hermanos? Que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que esta iglesia pudiera abundar a pesar de la tribulación? La gracia de Dios. Ese es el factor, la gracia de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de, nuevamente, de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así que esta palabra, amados hermanos, no podremos quitarla de nuestro vocabulario. Comprender que el favor de Dios ha sido derramado y fue derramado en la iglesia primitiva para que ella prosperara. De hecho, es la virtud por la cual hoy en día esta iglesia puede involucrarse en la obra misionera, porque el Señor ha sido muy bueno y ha otorgado de su favor para esta iglesia. La iglesia se ha esforzado, la iglesia se ha capacitado, la iglesia constantemente tiene luchas, tiene dificultades, tiene tribulaciones, y de pronto podamos pensar, bueno,
pero es que la verdad merecemos un mérito. La verdad es que se debería de reconocer algo de nuestro esfuerzo. Yo voy y trabajo constantemente, me preparo constantemente, sufro cada semana y mira, aparto todavía, hago una promesa por lo que el Señor ha hecho en mí. Pero yo me he esforzado y hago un apartado para apoyar, oro, parto un tiempo que puedo dedicar con mi familia, pero me postro de rodillas, recuerdo a los misioneros, procuro hacer una llamada, saber cómo están. Mira, yo he hecho algo dentro de todo eso. Soy partícipe de ello. O aún en algún momento el propio misionero pudiera llegar a cuenta y decir, oye, vaya, pues sí, los hermanos apoyan, pero yo estoy aquí al frente de la guerra, ¿no? Estoy sufriendo, mi familia está teniendo carencias, está teniendo dificultades, no puedo tener un sueño como toda otra persona, estoy entregado aquí. Así que de pronto pudiera intrometerse en nuestra propia mente y decir, hey, ¿sabes qué? Has hecho algo bien. Si tú no estuvieras aquí, las cosas serían diferentes. Sí, es cierto. Oye, si yo no hubiese dado mi promesa de fe, ese apoyo no hubiera llegado. ¿Y qué tal si yo no hubiese ido a apoyar? ¿Qué tal si yo no hubiese orado por el hermano? ¿Qué tal si yo no le hubiera hablado? Le llamé en el momento adecuado para que él no se desanimara. Mira, toda la aportación que yo estoy haciendo para la obra. No, amados hermanos. No es sino el favor de Dios otorgado para con nosotros, para que nosotros podamos reproducirlo y administrarlo en la misma obra misionera. No hay una sola alma, y eso usted lo sabe, no hay una sola alma que pudiera llegar al arrepentimiento, a la comprensión de su pecado, sin que el Señor mismo llegara y convenciera a través de su palabra ese corazón. Así que Él pudiera utilizar 5 palabras, utilizadas correctamente y adecuadas, si son usadas por el Señor, serían suficientes, así como un largo sermón profundo y lleno de teología. El factor no es quién y cómo, refiriéndonos a nuestro círculo como hombres. El factor es que medio utilizado el Señor, y es que ha otorgado de su gracia para que la iglesia pueda continuar adelante. Tenemos todas las cosas humanamente hablando para poder desanimarnos y para perder, como diríamos. Pero cuando volteamos a ver al Señor, tenemos todas las de ganar. Porque el Señor mismo se ha hecho cargo de su iglesia, porque el Señor mismo ha sostenido su iglesia, porque el Señor mismo ha provisto para su iglesia, porque el Señor mismo ha hecho toda la obra para que usted y yo podamos permanecer. A pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, seguimos aquí solo por su gracia, hermanos. Cuando podamos percibir eso, entonces podríamos ver una iglesia que realmente entendería que tiene tantas cosas que no merece y que no ha hecho nada para poder obtenerlas, sino que es tan solo el favor del Señor que nos permite involucrarnos y participar de ese fruto, encontrando bendición. Y ahora no queda otra cosa sino reproducir esa gracia para que la obra de Dios siga siendo cumplida. Así que Pablo comienza a exhortar a la iglesia y le dice, hermanos, participen de esta gracia, recuerden lo que han recibido del Señor, continúen animados, es que sigue valiendo la pena porque el Señor sigue derramando su gracia. Entonces, si quieres saber cuándo es momento de dejar involucrarse en la obra misionera y pensar en uno mismo, será el día en el que el Señor cierre las puertas y siga y no nos otorgue su propia gracia. Y eso no va a suceder. No va a suceder. Ahora, regresemos a Hechos capítulo 13. Creo que usted y ustedes como iglesia definitivamente valorarían esta primera expresión del verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quiero decir que al día de hoy muchas iglesias están sufriendo por no tener la oportunidad de tener hombres capacitados, hombres preparados en el conocimiento del Señor, con muy buen corazón, pero realmente limitados en muchas cosas.
Pero de pronto cuando puedes observar que puedes tener un grupo de varones, un grupo de mujeres y ver que estos están listos y aptos para enseñar, para instruir, para aconsejar, entonces lo único que pudieras observar es que realmente el Señor ha dado de su gracia y ahora esa iglesia tiene los elementos necesarios para poder edificarse constantemente. Porque una iglesia donde el pastor es el todólogo sufre. La iglesia en Antioquía tenía la virtud y la gracia del Señor en tener hombres capacitados que servían a los santos y trabajaban para ellos. Y dentro de ellos se mencionan los nombres de algunos. Pero ahora, el verso 2 y el verso 3, vea lo que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay algo normal que está pasando en esta historia, ¿ok? Tenemos una parte en la cual nos explica cómo la historia se está desarrollando, y luego aparece aparentemente un cambio en la historia, porque ahora las cosas ya no serían igual. Saulo mismo, que es el hombre que sobresale en la narración más adelante, que haría toda esta obra misionera, él está siendo desarrollado y edificado como cualquier creyente. Está aprendiendo en la iglesia, está aprendiendo del Señor, está sirviendo a los santos, está edificando a los santos, y de alguna manera se está involucrando como normalmente se desarrollaría una iglesia. Pero ahora el Señor le otorgaría una función específica. Pero lo que llama la atención, amados hermanos, es que la iglesia podía actuar en base a la gracia que el Señor había dado, pero esta gracia era derramada, valga la redundancia, era derramada a la iglesia para que la iglesia la administrara. Era la iglesia la que se encontraba predicando. Los niños lo mencionaban hace un momento, ¿verdad? Cuando pasaron. Creo que fue la más pequeñita, ¿verdad? Con esa voz tierna que decía: todos somos misioneros. Bueno, eso es importante, porque la obra misionera y porque el mensaje y la misión está otorgada en ese punto, amado hermano: llevar las buenas nuevas. Hay un factor que está afectando demasiado y pudiera ser algo en lo cual se desvía la misma iglesia. Y es de pronto como pensar en alimentarse constantemente, conocer, inflar su cabeza, inflar su corazón y decir: ok, todo eso somos nosotros, ¿qué más podemos hacer para nosotros? Mira qué hermoso lo que estamos logrando nosotros, así que todo tiene que ver con nosotros. Pero la pregunta sería: ¿cuál es la eficacia de conocer más al Señor? ¿Cuál es la eficacia y la bendición de que nosotros profundicemos en la obra del Señor? Que conozcamos más acerca de su carácter, que conozcamos más acerca de su plan y su voluntad. ¿No es acaso llevarlo a conocer y que otros conozcan al Señor? La mayoría de las iglesias hoy en día se encuentra ensimismada, pensando en ella misma, cómo adornarse, cómo embellecerse, cómo satisfacerse. Así que la iglesia se encuentra bajo un proceso realmente de descuido en la obra que el Señor le encomendó: ser testigo, dar a conocer el Evangelio. Entiendo que los tiempos han cambiado, la encomienda no, hermanos. Entiendo que las maneras han cambiado. Tal vez no podemos pensar en todo lo que la iglesia llegaba a hacer antes, pero es que realmente no es pecado tomar un día y salir, tomar nuestra Biblia y tocar las puertas, aunque nadie nos llegue a abrir. Es que ya nadie abre, es que ya las cosas tienen que ser diferentes. No va a ser una falta. Es que no será una falta tomar un compañero, un vecino, invitarlo a la casa a tomar un café y de pronto, ¿verdad?, poder tomar un tiempo e intencionalmente hablar acerca del Evangelio. Así que es la iglesia la que constantemente administra esta gracia, y es a través de la iglesia, la proclamación del Evangelio, que entonces la gente llegará a la salvación de su alma. Sí, Dios es soberano. Sí, el Señor llamará y dirigirá a cada corazón al arrepentimiento, pero la única manera en que lo hará es a través de la predicación de su palabra. Así que la manera ha sido otorgada su gracia, pero ha sido otorgada a la iglesia.
Amado hermano, usted y yo somos los responsables de poder llevar este mensaje. No está hecho para que otra persona, no está hecho para que otra parte de la creación lo haga, sino para que nosotros lo hagamos, sino para que la iglesia profundice en conocer al Señor y entonces pueda hacerlo de manera fiel, llevar a conocer cómo es el Señor, qué desea el Señor del mundo, y entonces el Señor toque cada corazón y le dirija al arrepentimiento. Pero es que estos hombres que estaban siendo tomados por el Señor y pide que sean apartados, eran hombres que estaban directamente en la iglesia. ¿Por qué la gracia sería dada a la iglesia? La pregunta es, ¿quién entendería el valor y la grandeza de la gracia sino aquellos que la han experimentado? ¿Esperaríamos que una persona sin Cristo nos hable acerca del amor de Dios? ¿Esperamos que una persona que no ha sido y no ha comprendido el perdón y la condición tan grande de su pecado, la cual le había dirigido a ser condenado, a ser desviado, una persona que no ha entendido nada de esto, realmente tenga la intención de ir y hablar con otros y decirle: hey, quiero que conozcas del Señor? Definitivamente quiero que sepas lo que Cristo hizo por ti. Quiero que entiendas que estás perdido en tu condición pecadora y quiero que sepas lo que el Señor ha hecho. Él murió en una cruz, derramó su sangre definitivamente por amor a la humanidad, a su creación, la cual está quebrantada. Y sabes, puedes encontrar redención. Y de pronto, ¿cómo llegaríamos a percibir esto? ¿O quién llegaría a hacerlo sino la iglesia, quien lo ha experimentado? Hermano, ¿quién entiende lo que es el perdón de pecados? ¿Una persona sin Cristo? Nosotros. Nosotros sabemos lo que sería vivir sin Cristo. Nosotros somos los que entendemos lo que sucedería a una persona que sabe lo que es su eternidad sin Cristo. Llegarían momentos complicados y llegarán, lo aclaramos, llegarán momentos complicados en el cual cualquiera de nosotros pudiera tener una pérdida familiar en el momento que menos lo espera y nunca estaremos preparados para ello. Pero cuando entonces observamos lo que el Señor ha hecho, otorgó una esperanza para nosotros, porque sabemos lo que el hombre debería de recibir a causa de su pecado, pero también sabemos lo que el Señor ha hecho y entonces volteamos, simplemente decimos: Señor, no lo merecemos, pero es tu gracia. Así que volteo a ver una persona que está luchando con la homosexualidad, volteo a una persona que está luchando con el tabaquismo, con el alcoholismo, con la drogadicción o con cualquier vicio el cual el pecado le esté desviando, y lo único que puedo observar es esto: la gracia de Dios puede ser derramada sobre esa vida y le puede transformar. No veo un imposible, veo una posibilidad, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Así que la iglesia no está limitada, sino por el contrario, amplía su área de trabajo. Pero ciertamente la iglesia empieza a desarrollarse de una manera local. Ahora, vamos a regresar nuevamente a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, donde estuvimos hace un momento. Versículo 10 y 11. Continúa el apóstol Pablo hablando a esta iglesia y dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Qué estaba sucediendo? La gracia del Señor ha sido derramada sobre la misma iglesia y la iglesia lo entiende, lo percibe, lo ve, pero ahora tienen que entender esto. Muy bien, ahora ¿quién va a ir? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere hacerlo?
Y la iglesia de pronto comprende que de hecho es su función y es su responsabilidad, y ahora la iglesia procura involucrarse en hacerlo obviamente de manera local, pero entendiendo que cuando el Señor habría de llamar a hombres que fueran a un lugar donde ellos no puedan estar, entonces de hecho quien lleva el sostén y el respaldo es la iglesia. El Señor derramó su gracia a la iglesia para que la iglesia respalde esta obra misionera. Ahora bien, pudiera hacerlo y lo hace el Señor de manera directa, sí. Pero quiero que note esta parte donde el mismo apóstol Pablo reconoce que de hecho del mismo corazón de los hermanos el Señor puso el deseo para involucrarse. Así que para que la obra pueda llegar, la obra misionera pueda llegar a ser hecha, la gracia de Dios es manifiesta porque es lo único que da resultado. Pero la iglesia tiene que estar involucrada. Aunque no busco separar la obra pastoral, evangelística y misionera, porque creo que al final de cuentas se ejercitan las tres dentro de la misma iglesia. Es interesante poder observar que el Señor ha llamado a algunos de manera específica para que vayan y trabajen en estos lugares y les encomienda de una manera especial. Así que ahora ellos son enviados y el Señor les ha llamado. Pero la manera en la cual el Señor ha cobijado y ha protegido a estos hombres que ha llamado, no solamente monetariamente, sino espiritualmente, sino emocionalmente. Porque seguimos siendo hombres y seguimos teniendo una necesidad. Al final de cuentas lo hace a través del calor de la iglesia, hermanos. Constantemente el apóstol Pablo mandaba esas cartas para hacer saber lo que había pasado. Comienza la persecución, él está predicando y entonces le hace saber a cada uno de los oyentes, ¿verdad?, lo que estaba sufriendo, lo que había padecido, y entonces recibía esas palabras de ánimo, y los hermanos al saber lo que él estaba haciendo, entonces aportaban, decía: hey, estamos orando por ti, ¿qué necesidad hay? Entonces vamos a suplirla para que el evangelio siga siendo predicado. Pero la iglesia estaba en una constante relación con él. Así que aunque la gracia es suficiente, ha sido derramada a la iglesia para que la iglesia la administre, y hermano, usted tiene una función vital en la obra misionera. Lo que quiero llevarle a pensar antes de dirigirnos para casi llegar al final o comprender la última parte de la obra misionera, quiero llevarle a pensar esto. Su involucramiento, de hecho, es una responsabilidad, porque el Señor le ha dado de su gracia a usted y le ha prosperado y le ha sustentado y le ha guardado y le ha edificado para que usted ahora pueda observar la obra misionera y participe de ella. Porque el Señor ha tomado de su iglesia para mandar gente a la obra misionera. El Señor tomará a algunos de los que están aquí presentes, tal vez en algunos años, para llevar a la obra misionera. El Señor tocará tal vez a alguno de ustedes para poder pensar la manera en la cual debemos hacer más todavía en la obra del Señor, ya no solo en nuestro lugar, y tal vez el Señor ponga un lugar en específico y se envía a la obra misionera. ¿Y sabe qué? Va a requerir el respaldo, va a requerir el cuidado, va a requerir el amor de una iglesia que le manifieste el amor y la gracia del Señor. Somos tan vulnerables que seguimos en esa naturaleza en la cual el Señor nos creó. Y el Señor no nos creó para estar solos, hermanos. En contradicho de lo que muchos creen, el misionero no es un hombre que está capacitado para vivir solo, apartado de toda la sociedad y privarse de todas las cosas. Él es el misionero, él sí lo puede hacer. No, hermano. De hecho, el misionero también necesita el amor de una iglesia. Necesita la preocupación de una iglesia. Necesita involucramiento y el apoyo de una iglesia. Porque ese hombre que ha sido enviado no es sino solo eso. Es un hombre que ha sido tomado de la misma iglesia, enviado con una función en especial, y ahora es nuestra responsabilidad orar y sostenerle. No somos, sino solo portadores de lo que el Señor nos ha dado. Y somos administradores de ello.
Ahora, Hechos capítulo 13. Ok, entendemos el proceso. La palabra del Señor está creciendo y multiplicándose. El Señor la está prosperando porque es el Señor quien la está prosperando. No está en la capacidad de estos hombres. Pero luego vemos que una iglesia se está edificando y está siendo instruida. Y de esa misma iglesia el Señor toma hombres que tienen que ir a hacer la obra misionera. Y ahora les encomienda. Así que para cumplir con esta triada, ¿verdad?, de funciones en la cual estamos hablando, mencionaríamos que entonces llegamos al punto final y culminante en el cual está nuestro interés. Misioneros. La obra misionera. Ha crecido y se ha desarrollado y ha sido añadido una iglesia a la cual él perteneció y ahora ha sido tomado. Conociendo y participando de la gracia de Dios, y ahora va. La iglesia le sostiene. Pero ahora, verso 4 y verso 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora la pregunta del verso 5 es: ¿qué hacían Bernabé y Saulo? ¿Qué hacían, hermanos? Según el verso 5. A ver, otra vez, ¿qué hacían? Okay, gracias. ¿Qué es la obra misionera? Ese es el punto más grande, hermanos. De hecho, llega a ser uno de los factores en los que mayormente nos desarrollamos, que de pronto olvidamos la esencia de todo esto. Y es que el mismo hombre que ha sido tomado en la iglesia local y ha sido enviado, tiene una función específica al estar en aquel lugar en el cual el Señor le ha puesto, y tiene un propósito claro. Y el propósito no es levantar un edificio grande y hermoso. El propósito no es hacer reconocido el nombre de una institución o de alguna iglesia. El propósito de ese hombre literalmente es tomar la palabra, es estar capacitado en el conocimiento de la palabra y llevar y dar a conocer la gracia del Señor, las buenas nuevas, las cuales yo no puedo ir y predicar allá, pero él puede ir y hacer esa función que entiendo es lo más relevante en todo el mundo, porque es lo que va a repercutir por la eternidad. El cómo me peino, el cómo me visto, el cómo hablo, lo que he logrado, todas mis riquezas, los problemas que tengo, ok, es algo que está implícito en nuestra vida y es algo momentáneo. Pero realmente si quiero observar algo que va a repercutir por la eternidad, entonces pienso en la obra del Señor, y entonces el misionero va con un propósito específico, y no es mandar reportes mensuales o semanales o anuales que diga: he ganado 1500 almas para Cristo. No, su función no es estar enviando reportes los cuales nos alienten para decir cuánto trabajo has hecho. Hice grandes eventos, traje a doctores que ayudaran en la colonia y que escucharan. No, el propósito principal es que ese hombre se centre en anunciar la palabra del Señor. Y si esa es la obra de lo que ellos tendrían que hacer y tendrían que ocuparse, la cuestión es cómo van a lograr ocuparse de hacer esto. ¿Con el respaldo de quién? De la gracia de Dios y de la iglesia. Así que ellos, siendo enviados por el Espíritu Santo, descienden, llegan y anuncian la palabra de Dios. El misionero y la obra misionera no está hecha para ir en el rescate de las almas como si fuera una pesca, ¿verdad?, en la cual a ver quién agarra más. Hay una cosa que el misionero debe hacer: proclamar la palabra. Hay una cosa que la iglesia debe procurar que su misionero haga: que éste predique la palabra. Estamos en un mundo tan versátil que hoy en día podemos hacer muchas cosas y estamos procurando que nuestros hijos hagan muchas cosas. Así que si podemos meterlos en karate, no estoy diciendo que esté mal, solo quiero mencionar que lo versátil que es el mundo,
Pero al final de cuentas hay demasiadas cosas que podemos hacer. Tenemos diferentes clubes deportivos, diferentes capacitaciones en la parte secular también. Bueno, podemos estar tan ocupados en hacer tantas cosas que digamos, hey, tengo que vivir mi día y estar ocupado. No puedo darme el tiempo, el lujo de no tener tiempos de descanso. Bueno, la cuestión es esta, amados hermanos, es que la iglesia debe estar enfocada para un propósito el cual debe ser desarrollado. Y es que la obra misionera se centra entonces en la exposición o en el anunciamiento de la palabra del Señor. Y si estamos tan ocupados en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Estos hombres, y constantemente vemos a Saulo de Tarso o a Pablo, Bernabé y junto con los demás que iban en sus viajes misioneros, lo vemos constantemente que ellos llegaban a una ciudad, iban a las sinagogas y predicaban. Pero hay algo que no coincide en la vida práctica, en la vida con ellos. Pues ellos eran hombres, tenían que comer y tenían que procurar un vestido. ¿En qué momento se suplían de ello? Claro, entendemos que Pablo en algunos momentos él tuvo que trabajar y él mismo lo explica y lo hace ver. Bueno, yo sé vivir humildemente, sé padecer necesidad, pero también sé tener en abundancia. Pero la pregunta es, ¿cómo lograba predicar? ¿Cómo lograba dedicar todo este tiempo para hacerlo fielmente y que su mente no fuera dirigida bajo todo el entorno de lo que estaba pasando en este mundo? ¿Cómo lograba centrarse? Porque había una iglesia que le estaba respaldando y cuidando en la obra misionera, administrando la gracia que Dios le había dado a ella. Si regresamos un poco atrás en el Evangelio de Mateo, aunque la mayoría lo conoce, capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio en cuanto al tener que ir, hermanos, sigue vigente todavía. Y es cierto que no todos podríamos ir y estar dispersos, ¿verdad? Porque se requiere una iglesia, en ese orden se requiere una iglesia que sostenga y que ore y que pueda sustentar. Pero hay algo claro para todo hombre que en algún momento siente en su corazón una inquietud por la obra misionera. Y también es una aclaración. ¿Qué es lo que hace un misionero en la obra misionera? No es que esté de vacaciones toda su vida y usted le esté pagando las vacaciones de su vida, hermano. Él tiene un énfasis en su misión, y es predicar la palabra. Es hacer lo que muchas de las veces nosotros no podemos hacer por diversas circunstancias. Tal vez no podremos ir nosotros, tal vez no podremos estar en aquel lugar nosotros, pero tal vez el Señor ha tomado en su propia iglesia y ha capacitado a hombres para hacerlo, y es entonces nuestra responsabilidad poder acompañarles en esta obra. Para que el día que el pastor Imer tenga alguna necesidad, o el pastor Alfonso tenga una necesidad, como hace poco tuve su salud, entonces puedan estar totalmente entregados en decir: puedo dedicarme a la predicación del Evangelio, porque el Señor les ha llamado para ellos. Y podemos hacerlo nosotros de manera fiel, participando con ellos para involucrarlos totalmente a ellos. Tiene una función importante. Filipenses capítulo 4. Verso 10 en adelante. Ya estoy por terminar. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 17, podemos leerlo juntos, hermanos, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé si puedo explicarme en esta última parte, hermanos. ¿Cómo es que constantemente la obra misionera pudo recibir para suplir cada necesidad? No estamos hablando solo de la parte económica, que es una parte, que de hecho es un factor. En muchos de los casos algunos piensan que solo dar su ofrenda misionera y a veces ni siquiera conocer el nombre de los misioneros a los que se apoya, en los cuales se administran, las necesidades que tiene o los problemas que tiene, pero yo ya di, eso ya cumplí. Ahora, yo he mencionado constantemente al pastor Alfonso y al pastor Imer, tal vez porque son los más cercanos, ¿verdad? Definitivamente tiene una lista más grande de ustedes a los cuales apoyan. Pero la cuestión del sostén, amados hermanos, si usted lo notó, no solamente es la cuestión del dar, sino de hecho es la cuestión de poder sostener, y Pablo decía, en mis tribulaciones. La obra misionera requiere de la iglesia. La iglesia requiere de la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios es dada, entonces todo abunda y todo funciona de manera normal y natural en la prosperidad y en la voluntad del Señor. Así que entonces, termino diciendo, la obra misionera volteará y debe encontrar una iglesia. La iglesia debe de voltear y llenarse de la gracia del Señor para que esto funcione. Hermanos, de verdad, en mi esfuerzo y en mi interés el día de hoy es simplemente que no ignoremos el factor el cual el Señor otorga. Cada hombre necesita reconocer que es solo por su gracia y es a través de la iglesia que será llevada a cabo la obra misionera. Que el Señor les use, hermanos. De verdad, invertir en la obra misionera no es, o bueno, mejor dicho es esto, es una inversión, no es tirar, no es que no valga la pena, vale la pena, hermanos, vale la pena. Que un misionero pueda llegar y saber que hay una iglesia que le ama, que le cobija, y sé que ustedes lo experimentan constantemente, y puedan recibir un fuerte apretón de manos o un abrazo y un agradecimiento al saber que son partícipes. Hermano, más que la aprobación de ese hombre y ese misionero, está por ende la aprobación de Dios. Que su ofrenda y su participación sea un olor fragante al Señor. Ánimo, hermanos, sigan participando de la obra misionera, porque Dios ha sido bueno derramando su gracia para con esta iglesia. Que sean buenos administradores. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, en esta tarde vamos, Señor, delante de tu presencia y tan solo, Señor, pido que al observar la manera en la cual tú has trabajado a lo largo del tiempo, podamos enaltecerte, Señor, y agradecer, exaltarte, porque si tu obra ha seguido adelante, Señor, no ha sido por nosotros. No hay gloria en nosotros, no hay gloria, Señor, en lo que hemos hecho o hemos dado, no hay gloria para nosotros, Señor, sino la gloria es para ti, porque hemos recibido de tu mano abundantemente. Nos has capacitado, nos has instruido, nos has perdonado, nos has santificado. Has tomado, Señor, de esta tu iglesia, la has llenado de gracia. Y ahora, Padre, es tiempo una vez más de confirmar que esa gracia que nos ha sido dada debe ser administrada.
Sigue dando sabiduría, Señor, a cada varón aquí representado en su familia, a cada hermana, a cada joven, para ser conscientes, Señor, que tu gracia ha sido sobre nuestras familias y sobre nuestra iglesia. Y ahora, Padre, que nuestro corazón sea motivado por tu palabra y por tu Santo Espíritu en participar de aquello lo cual es tu obra, en la cual dentro de nuestras manos y nuestros límites no podríamos estar, pero Padre, tú has llamado obreros calificados y los has puesto en la obra. Ahora, Padre, otórganos el privilegio de poder participar con ellos, sabiendo que es una inversión en tu obra y que podemos participar de esa hermosa obra y del fruto que tú des. Que lo veamos como ese privilegio y como esa responsabilidad. Y Padre, rogamos por cada misionero que guarde su corazón, que guarde sus intenciones, Padre, que guarde sus familias, que en el medio de las tribulaciones, Señor, su corazón pueda ser consolado, animado. Y si tú puedes usar, Señor, esa iglesia para hacerlo de la misma manera, Padre, que así sea. Y que guarde, Señor, con fidelidad la visión y el propósito por el cual les has puesto en esa obra misionera. Y que en todo momento anuncien tu palabra. Que sean buenos obreros, respaldados por una iglesia llena de gracia. En tus manos, Señor, estamos y ruego que uses a bien lo que has puesto, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos como en mi propio corazón. Te amamos, te agradecemos por la obra que tú has hecho. En nombre de Cristo Jesús. Amén.